¿Piensa que la prensa impresa debe desaparecer? No, no sé si deba o no desaparecer. Me pregunta Enue Reinaldo GM. Siento que está desapareciendo. ¿Por qué esperar a mañana para saber lo que pasó ayer? Te voy a decir por qué. Dice, si tenemos todos los noticieros del planeta en la palma de la mano. Sí, te voy a decir por qué. Las noticias maduran y cambian. Te voy a poner un caso que me acaba de ocurrir. Cercano, muy tristemente cercano. Una parienta política sufrió un terrible accidente automovilístico fines de diciembre y murió. El primer relato que salió de un periódico que tiene edición impresa fue una kamikaze se lanza en sentido contrario y choca contra un autobús. No se sabe si hay heridos. Una kamikaze. Otra nota periodística sugería que había bebido. 6 horas después ya habían cambiado el titular. Una vecina de tal lugar, al parecer, se equivocó en la salida de la carretera y se metió en sentido contrario y colisionó contra un autobús. Afortunadamente no hay heridos, es un autobús lleno de con chicos que venían de un torneo deportivo, pero bueno, fueron contusiones menores de 2 de los chicos y del conductor. Y al día siguiente ya todo era mucho más serio, ¿no? Oye, mira, pues una ciudadana, pobrecilla, cometió un error y le costó la vida. Esa es la razón por la que es mejor esperar a mañana a enterarte. Porque de lo que te enteras de inmediato es incompleto, es sin contexto, es el hecho sin todo lo que rodea el hecho. Y la noticia no es el hecho, sino es todo lo que rodea el hecho. Entonces, la inmediatez sacrifica demasiado. A veces es necesaria la inmediatez, pero a veces no. En muchísimas ocasiones lo que necesitas es la serenidad de decir, aquí está la noticia, vamos a investigar qué antecedentes tiene la noticia. 2 personas se dieron de tortas a la salida de un bar. Bueno, sí, pero esas 2 personas alguna otra vez se habían dado de tortas, hay broncas familiares, ¿en qué trabajan? ¿Están enfrentados dentro del trabajo? ¿Están enfrentados por alguna cuestión romántica? ¿Están enfrentados por la propiedad de una vivienda? ¿Cuáles son las causas? Todo eso no te lo puedes dar nadie inmediatamente, ni siquiera en tiempos de internet. Necesitas la serenidad y la maduración. Entonces, esto no quiere decir que la prensa escrita tenga esperanzas. Yo creo que va a estar condenada a la desaparición más los periódicos que las revistas. Pero eso no significa que todas las noticias se deban dar en tiempo real ni de inmediato. Pues son tremendamente engañosas. Porque cuando no sabes lo que está ocurriendo, no puedes informar de lo que está ocurriendo. Y para saber lo que está ocurriendo, no basta ver lo que ocurrió, sino hay que investigar y analizar y estudiar y preguntar e ir y estar y observar y preguntar más y buscar información en las hemerotecas y en las bibliotecas o en internet y en Google. Pero tienes que crear información a partir del dato. El dato solo no es informativo. Así que no estoy de acuerdo. Tenemos todos los noticieros del planeta en la palma de la mano, pero a veces cometemos errores muy graves.